Deja de pasar todo el día en ese celular. Reclama a tu madre al menos una vez al mes. Siempre hay una discusión con tu padre cada vez que hablan de política en la hora de la cena. Te sientes hastiado porque oyes como tus abuelos dicen que sus tiempos eran mejores una y otra vez. Sientes que no aprueban lo que quieres estudiar por miedo a fracasar. Y cada día te sientes más desconectado con tus mayores que prefieres aislarte de ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sientes que eres la oveja negra de la familia? ¿Será que ya no hay espacio para el entendimiento mutuo y la comunicación? Bueno, solo espero que no necesitemos que el apocalipsis robótico empiece para poder entendernos como una familia. Why are you clutching that large feral hog like it's a child? That's not a feral hog, it's Monchi. What? Is that a dog or... Dog, pig, dog, pig, dog, pig, pig, dog. Loaf of bread, system error. Okay, everyone smile. The Mitchell vs. The Machine es una película que en lo personal me sorprendió muchísimo cuando la vi, ya que era una película de la cual no esperaba mucho, y cuando la terminé de ver se convirtió en una de mis películas animadas favoritas. No solo lo digo por aspectos técnicos como su espectacular animación y su OST tan memorable, sino también por su capacidad de hacerme reír a carcajadas, a la par de tener momentos bastante sentimentales y que te generan mucha empatía por los personajes. Y hablando de los personajes es de lo que más hablaremos en este video, ya que es gracias a ellos, en especial a dos en general, con lo que podemos abarcar el tema de este video, ya que es parte del desarrollo de sus respectivos arcos de personaje, y que es un tema que cada día vivimos en una sociedad tan conectada digitalmente, la brecha generacional. El conflicto familiar sigue siendo un tema que tiene mucho material para explorar en la ficción. De hecho se hace desde los 50 y conforme va pasando el tiempo, va cambiando dependiendo cómo se toma el tema familiar según las tendencias sociales de cada década. El punto de inflexión sobre cómo contamos estas historias se dio cuando en 1989 se estrenaron Los Simpson, serie en donde pasamos de familias que si bien tenían problemas, eran bastante armoniosas los unos con los otros, a familias más disfuncionales que tienen problemas para entenderse y que por el camino van buscando mejorar su ambiente familiar. Esto combinado a que empezaron a implementar familias fuera de la nuclear fue la que nos dio de las familias más memorables de los 90, 2000 y 2010 respectivamente. Goofy y Max de Goofy la película, los Park de los Increíbles, los Pines de Gravity Falls o los Watterson del Increíble Mundo de Gumball por poner ejemplos de esto. Eso sí, este tropo ya se sentía un poquito atascado, debido a que parecía que había quedado atrapado en el tiempo, ignorando aspectos cada día más presentes en las generaciones más nuevas como la mía. Y en parte eso se debe a la desconexión tan grande que tienen ambas generaciones, en especial en una era tan digital. Es por eso que los Mitchell le dio algo nuevo que ofrecer a esta fórmula, no solo adaptando el cómo cada familiar usaba la tecnología con detalles tan pequeños como la forma en la que toman sus teléfonos, las redes que frecuentan o hasta incluso su interés por las nuevas tecnologías, sino que también lo hace al proponer como tema central un problema que aún es muy frecuente hoy en día como lo es la brecha generacional. En términos muy simples, la brecha generacional es el cambio de opiniones que tienen las generaciones, específicamente las más nuevas con las más longevas, en cuanto a temas políticos, económicos, de valores, de humor, gustos, movimientos sociales, conciencia social e incluso el uso de tecnologías. El concepto de generación como la conocemos es relativamente nuevo. Se usa desde mediados del siglo XX y empezó a tener mucha relevancia cuando ciertos sociólogos empezaron a ver cómo las generaciones más jóvenes, las hoy conocidas baby boomers, eran radicalmente distintas a las generaciones más antiguas, en especial a las generaciones que nacieron y o lucharon en la Segunda Guerra Mundial, la conocida como la generación silenciosa. Entonces, para tener un mejor entendimiento sobre las generaciones, combinado con ciertas intenciones de consumismo, se empezaron a clasificar, dependiendo de ciertos cambios sociales que estas generaciones vivieron, desde transformaciones sociales pasando por la moda, la música e incluso la jerga que cada generación usa, siendo la forma más popular de clasificarlas siendo la que vemos en la pantalla. Ahora, cabe aclarar que esta forma de clasificar está basada en acontecimientos y en estilo de vida de Occidente, en especial el estadounidense, por lo que cada generación puede ser muy distinta o tener sus variantes dependiendo del país de origen que sea. De hecho, en países de Europa del Este tendría más sentido separar a las generaciones dependiendo si vivieron de una manera soviética o postsoviética. Así que no se tomen esta clasificación de manera general. Lo que sí es cierto es que con la llegada de internet se pudieron homogeneizar
homogeneizar de manera global ciertas conductas en la red a la hora de usar Internet, dividiendo a las generaciones en dos entes digitales: los migrantes digitales, quienes tuvieron que adaptarse al cambio tecnológico tan agresivo que hubo después de los 80, y los nativos digitales, quienes al vivir en un mundo ya establecido pudieron asimilar estas tecnologías de mejor manera en su diario vivir. Y aunque no lo crean, esto define mucho cómo es nuestra identidad digital dentro de la red, ya que desde las redes sociales que frecuentamos hasta nuestra perspectiva sobre cómo usamos cosas tan básicas como un celular o nuestras PC pueden marcarnos. Con esto en mente ya podemos ver claramente en qué generación está cada uno de los Mitchell y cómo es que se ajustan sus comportamientos hacia la tecnología, en especial con dos personajes que son en donde recae todo el conflicto familiar. Por un lado tenemos a Kate, que es la representante de mi generación y de la cual me identifico mucho con su pasión por crear contenido. Kate, al nacer en un mundo digital y ver a Internet como una forma de comunicarse y expresar su arte y no solo como un lugar para promocionar productos de consumo, le ha permitido desde muy pequeña experimentar su contenido al punto de aprender de manera autodidacta programas de edición como Photoshop, After Effects o Premiere, así como incluir en su filmografía movimientos, planos de cámara, OSTs y toda su influencia de todas las películas que ha consumido. Claro, esto ha hecho que a veces se sienta rechazada por su familia o compañeros del colegio por no entender de la misma manera su pasión por el cine, así que no es de extrañar que Kate se la pase en redes con gente que tenga las mismas aficiones que ella, ya que si bien es cierto que cada día es más común que te gusten cosas como los cómics, el manga, los libros, la animación o el cine, es más fácil hablar de estos temas en internet que con un familiar en nuestra casa. Y en el otro lado tenemos a Rick, y si bien dije antes que su generación era perteneciente de los inmigrantes digitales, a este hombre lo podríamos calificar como un cavernícola digital, alguien quien hasta para poder hacer algo tan simple como una suscripción a YouTube requiere que lo supervisen o terminará embargando la casa por accidente. Es un hombre que siempre ha tenido una fascinación innata por el camping, la naturaleza, la exploración, la pesca y básicamente tener un estilo de vida rudimentario, por lo que nunca ha visto como algo necesario usar tecnología en su vida diaria. Y si bien esto lo ha llevado a lastimarse varias veces, nunca lo ha frenado de demostrar sus gustos y conocimientos, por más vergonzoso que esto a su familia le parezca a veces. Y en parte lo hace porque aprecia mucho el tiempo que pasa con ellos, en especial con su hija, ya que para Rick el contacto cercano con sus seres queridos, capturar momentos que pueda atesorar con ellos y pensar por su bienestar, lo es todo. Aunque claro, esto lo lleva a veces a ser obstinado y no entender los gustos de sus hijos, por más que los quiera comprender. Es este cambio tan brusco de pensamiento lo que llevó a Kate y a su padre a distanciarse tanto, y es este constante tira y afloja por el que el otro quiera ver la vida desde su punto de vista no ha hecho nada más que aumentar la brecha que hay entre ellos dos. Y es algo que entiendo mucho a nivel personal y creo que varios de mi generación han pasado, en especial en estos tiempos de pandemia, donde es muy probable que durante los últimos 2 años el único contacto cercano que hayas tenido, o al menos el más frecuente, haya sido con tus padres, abuelos o tutores. Y durante este tiempo hayas sentido una distancia muy fuerte con ellos, porque piensas que no pueden entender tus gustos o formas de pensar, o que no estés de acuerdo con lo que quieras estudiar o trabajar. Me pasa mucho con mi padre, ya que somos muy diferentes en la forma en la que vemos el mundo y nuestra forma de pensar. No ayuda tampoco que sea muy obstinado a veces, por no decir terco, a la hora de hacerle entender que muchas cosas han cambiado, por lo que mi generación ya no puede afrontar los problemas como lo hizo la suya. Por lo que sí puedo entender mucho cómo es que Kate se siente igual con su padre, que, si bien nos han permitido tener los medios para poder realizar lo que nos gusta, uno no deja de sentir frustración por no sentir que te apoyan en lo que quieres hacer, o sienten que menosprecian tus argumentos porque eres demasiado joven para haber experimentado el mundo real, como si aún nos vieran como niños de 8 años, por lo que no es sorpresa que se sienta un bicho raro en su familia y busque desesperadamente un estilo de vida con personas que la vean como alguien que la trate como un igual en la universidad. Sin embargo, también puedo entender a Rick. Al fin de cuentas, él tuvo que presenciar lo que es fracasar, tener que abandonar sus sueños y empezar prácticamente desde cero, por algo que se escapa de su control. Y como alguien que ha experimentado todo eso y sabe la patada en el estómago que te hace sentir eso, es normal que Rick se preocupe porque su hija no pase por lo mismo, o si le llega a pasar, como mínimo sepa cómo ayudarla en un momento de necesidad. Y es que se nota que Rick quiere a sus hijos, por algo él fue el quien organizó el viaje familiar para poder reconciliarse con su hija, solo que su actitud no le permite entender que Kate ya no es una niña, por lo que sus intereses y forma de relacionarse con el mundo es diferente, y hacer cosas que la quiten de su hábitat digital no le va a ayudar a lograr este objetivo. Además de que casi matan a Pepito por esto. Get to the bridge if you want to live! What about Prancer? Prancer belongs to the canyon now!
Es curioso cómo algo tan insignificante como haber nacido en un año pueda definir el cómo eres actualmente, cómo te relacionas con la gente, la música que escuchas, qué redes sociales usas, hasta incluso cómo consumimos las cosas que nos gustan. Es de hecho algo que noté cuando salió esta película. Una de las críticas más grandes que vi cuando salió esta peli era su comedia, específicamente la que intentaba emular el humor memero, como si fuera un intento de la productora por apelar al público joven. Pero algo que me fijé es que la mayoría de estas críticas eran de gente que venía de la generación pasada, la millennial. Y cómo es que a diferencia de mí, este tipo de humor sí me terminó gustando. Pensé que había sido solo yo, porque me río hasta porque me dicen pudín. Hasta que un día pregunté en mi Twitter a gente de mi generación si al igual que a mí les había gustado este tipo de comedia, llevándome la sorpresa de que la mayoría dijeron que les había gustado mucho, y que hasta el día de hoy les seguía dando mucha risa. Lo tomaría como una pequeña curiosidad, de no ser porque gracias a esto me di cuenta de lo diferentes que ambas generaciones somos, a pesar de ser ambas nativas digitales, y cómo hemos respondido a los cambios que han habido incluso dentro de Internet. Si hablas con alguien que experimentó Internet de los 90, es muy probable que te diga que si bien ese Internet era lento y desorganizado, se sentía como un lugar bastante libre y que te da cierta sensación de privacidad. Internet que yo no viví. Yo viví el Internet más estructurado, donde Google, YouTube y la mayoría de redes sociales que ahora son de Facebook estaban empezando a crecer. Y cómo es que mutó de un entretenimiento de comedia estilo sketch, videos de gameplay de tus videojuegos favoritos y memes que en retrospectiva son bastante cringe, a videos más variados de crítica, análisis y hasta contenido educativo. Gente haciendo comunidades en entornos como Discord, la demanda por streaming y mucho humor referencial o basado en shitposting. Y memes que algo me dice que en 5 años veremos con mucha pena ajena. Y ahora vemos cómo Internet está tomando tendencia a hacer contenido más corto y simplificado, gracias a redes como TikTok y un acercamiento a la implementación del VR, el cual las nuevas generaciones van a afrontar volviéndose muy diferentes a las nuestras, en especial en este mundo tan hiperconectado. Desgraciadamente esto último también ha creado comunidades que básicamente se han dedicado a deslegitimizar a las generaciones, con la excusa de ser las causantes de toda la depravación de la sociedad, argumentando una pérdida de valores que según ellos no había en sus tiempos, solo para justificar comportamientos sumamente dañinos, como la homofobia, el machismo o el abuso de minorías, siendo tal vez la generación más afectada en redes por esto la millennial, de la cual han dado fama de ser flojos y poco empáticos por estar en redes, al punto de echarles la culpa de ser responsables de las crisis de varias industrias, como el de la vivienda. Ser conscientes de que esto fue un problema sistemático que permitió a los bancos dar créditos que generaron una crisis financiera que hizo que comprar casa se volviera algo muy costoso. Nada, mejor culpemos a los millennials por compartir un meme en Facebook. Y este tipo de ataques ya están empezando a atacar a mi generación, una que al ser más consciente de temas como la salud mental, el cambio climático y cuestionarnos ciertos aspectos nocivos del pasado, ya nos atacan diciendo que somos una generación que no hace nada más que quejarse, y que hasta incluso nos han puesto un término muy peyorativo y bastante estúpido para describirnos: generación de cristal, como si quejarse fuera algo propio de nuestra generación. Y no ayuda mucho que en las redes sociales se vuelva cada día más popular esta idea. Gente horrible en todas las generaciones hay, y cada generación va a tener que cargar con problemas muy específicos, eso nadie lo va a negar. Pero generalizar a todas las personas solo por haber nacido en una época diferente a la suya no ayuda a que la brecha generacional se cierre, sino que simplemente hará que aumente más. Entonces, ¿cómo logramos cerrar esa brecha? ¿Puede alguien darme una respuesta sobre cómo solucionarlo? Because humans have the power of love. No, claro que no. Al fin de cuentas en la película se da a entender que los Mitchell se quieren mucho, antes de que en la película el apocalipsis comenzara. La solución era muy compleja, pero sí se dejaba muy en claro en la película que era la falta de comunicación lo que generaba este conflicto. Y es cuando al fin entienden el punto de vista del otro que Kate y Rick se empiezan a llevar mejor. Y la película usa un recurso muy importante para tratar esta conexión entre ambas personas. Y ese es el alce de madera. El alce representa el pasado que Rick y Kate tienen en común. Un pasado que nunca volverá, pero que atesoran, ya que les recuerda un tiempo en donde podían llevarse mejor y recordar por qué se querían, dándole el valor suficiente por el cual quieren preservarlo por el resto de su vida. Es gracias a esto que Kate puede entender por fin el sacrificio que hizo su papá por su casa en el bosque.
y toda la preocupación que siente por su futuro, por lo que empieza a valorar más el tiempo que puede pasar en familia, entender los gustos de su padre y enorgullecerse por todo el tiempo que usa para proteger a los que quiere. Y Rick, al ver los videos de Kate, entiende que pudo haber sido muy rudo con ella, al ser indiferente con sus gustos, y que por eso ella siente ese deseo de alejarse de él. Entiende que su hija ha crecido, y que si bien va a tener dificultades en su vida, ella los va a afrontar con el pecho, como la mujer hecha y derecha que es. Escucha sus ideas, participa incluso en las películas caseras de manera activa. Es gracias a que pudieron comunicarse que pudieron al fin ser más abiertos con sus emociones, pudiendo al fin reconciliarse y mejorar su relación padre-hija que habían tenido. Y sí, es esto lo que hace que podamos tener familias más sanas y que podamos hablar con confianza los unos con los otros. Es por eso que siempre estaré agradecido con que pueda hablar con mis padres de ciertos temas, por muy incómodos que estos sean a veces. Y de paso entender que ellos vivieron en contextos muy diferentes a los que yo viví en su niñez, antes de incluso de que yo naciera, por lo que puedo apreciar todo el sacrificio que han hecho por mí. Eso sí, entiendo que hay personas que simplemente no se puede razonar y es mejor alejarse de ellas lo más que puedas de tu vida. Si este es tu caso, solo recuerda que familia no es lo mismo que generación, por lo que aún puedes encontrar gente que es capaz de entenderte, por más viejo o joven que éstas sean. Incluso puede que tengan más en común de lo que crees. Los baby boomers de hecho fueron los primeros en luchar por los derechos de las minorías raciales, porque se respeten a las personas del colectivo LGTB, por impulsar con más fuerza los movimientos feministas, los cuales hoy en día nos han vuelto una sociedad más abierta y que gozamos de derechos que ellos les han costado tanto obtener, y que ahora nosotros estamos luchando por defender y conseguir para las generaciones futuras. Y es que más que ser baby boomers, generación X, millennials o centennials, somos personas. Y lo que más nos ha permitido seguir adelante como especie es la capacidad de unirnos por llegar a objetivos en común. Y hoy, en un mundo tan conectado, podemos tener la oportunidad de estar más unidos que nunca, aunque a veces parezca que no. Al fin de cuentas, los Mitchell lograron salvar al mundo uniéndose como familia. ¿Qué podríamos hacer nosotros si fuéramos más unidos de vez en cuando? Hacía ya tiempo que quería hablar de esta película, aunque solo me haya enfocado en dos personajes, pero creo que eran los indicados para hablar del tema. Espero que se hayan divertido y de paso hayan aprendido algo nuevo en el proceso, así como yo haciendo la investigación necesaria. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video, me ayuda mucho que el canal crezca y más personas puedan ver mis videos. Sin nada más que decir, yo fui Mr. Wanuel y espero que se acuerden de este video cada vez que en la cena familiar alguien toque algún tema sobre política. Hasta la próxima.